Si hoy pasa algo extraño durante una transmisión en vivo, probablemente alguien lo grabe, lo suba a internet y en cuestión de minutos ya exista una explicación. Pero hace algunas décadas la situación era muy distinta. La televisión era considerada una de las fuentes de información más confiables que existían. Lo que aparecía en la pantalla simplemente era real. O al menos eso pensaban millones de personas. Sin embargo, a lo largo de los años ocurrieron situaciones tan extrañas que ni los propios canales supieron explicar qué estaba pasando. Interrupciones inesperadas, mensajes misteriosos, personas desconocidas apareciendo en plena transmisión e incluso programas que hicieron creer a miles de espectadores que estaban viendo sucesos paranormales en vivo. Algunos de estos casos terminaron resolviéndose con el paso del tiempo. Otros siguen siendo un misterio décadas después y todavía generan teorías en internet. En este video vamos a recorrer 5 de los casos más extraños que ocurrieron en la historia de la televisión. Y aunque algunos parezcan inventados, todos ocurrieron de verdad, o al menos eso es lo que se cree. La noche del 22 de noviembre de 1987 parecía completamente normal para los habitantes de Chicago. Mientras miles de personas miraban el noticiero del canal WGN, ocurrió algo que nadie esperaba. De repente, la imagen desapareció durante unos segundos y fue reemplazada por una persona usando una extraña máscara del personaje Max Headroom, una figura muy popular en los años 80 gracias a sus apariciones en televisión y publicidades. La transmisión apenas duró unos 20 segundos. No había explicación alguna. Solamente podía verse a este personaje moviéndose frente a un fondo metálico mientras se escuchaba un fuerte zumbido. Antes de que alguien entendiera qué estaba pasando, el canal recuperó el control y el programa continuó normalmente. Lo curioso fue que ese no sería el final. Aproximadamente 2 horas después, otro canal de televisión de Chicago, esta vez la estación pública WTTW, fue interrumpido nuevamente por la misma persona. Pero esta segunda aparición fue mucho más extraña. Durante alrededor de 1 minuto y medio, el individuo comenzó a decir frases sin sentido, hacer referencias que muy pocas personas entendían y comportarse de una forma completamente absurda. Incluso, en los últimos segundos del video, alguien fuera de cámara lo golpeó con un matamoscas mientras el hombre seguía hablando como si nada estuviera ocurriendo. Miles de personas llamaron a los canales de televisión preguntando qué acababan de ver. El FBI inició una investigación casi inmediatamente. Lograron determinar que quien realizó la intrusión tenía conocimientos técnicos muy avanzados y probablemente se encontraba cerca de las torres de transmisión. Sin embargo, nunca pudieron identificar al responsable. Casi 40 años después, el llamado incidente Max Headroom continúa siendo una de las mayores intrusiones televisivas jamás registradas y uno de los misterios más famosos de la historia de la televisión. Imagínate estar viendo las noticias un sábado por la tarde y que, de un momento para otro, la voz del presentador desaparezca por completo. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 26 de noviembre de 1977 en el sur de Inglaterra. Mientras el canal Southern Television emitía su programación habitual, el audio fue reemplazado durante aproximadamente 6 minutos por una voz completamente desconocida. Lo más extraño era el mensaje. Quien hablaba decía llamarse Brillon, asegurando ser representante del llamado Comando Galáctico Ashtar. Según él, había llegado el momento de que la humanidad abandonara la violencia, las guerras y las armas para poder evolucionar como civilización. Durante todo el mensaje, la imagen del programa continuó viéndose normalmente. Lo único que había cambiado era el audio, como si alguien hubiera tomado el control de la transmisión desde otro lugar. Miles de personas escucharon el mensaje en tiempo real. Algunos pensaron que se trataba de una broma. Otros realmente creyeron que estaban presenciando un contacto extraterrestre. Poco después, los ingenieros del canal recuperaron el control de la señal, pero ya era demasiado tarde. La noticia había comenzado a difundirse por todo el país. Las investigaciones concluyeron que alguien probablemente logró
logró interferir la frecuencia utilizada para enviar la señal hacia el transmisor principal. En aquella época, ese tipo de enlaces eran mucho más vulnerables que los sistemas digitales actuales. Sin embargo, nunca se descubrió quién realizó la interferencia ni cómo consiguió mantenerla durante tantos minutos sin ser localizado. Casi 50 años después, el llamado mensaje de Brillón continúa siendo una de las interrupciones televisivas más extrañas jamás registradas. Y aunque la explicación técnica parece bastante clara, la identidad de la persona detrás de la transmisión sigue siendo un misterio. El 31 de octubre de 1992, la BBC decidió emitir un especial de Halloween muy diferente a todo lo que había hecho hasta ese momento. El programa se llamaba Ghostwatch y estaba presentado por algunos de los conductores más conocidos de la televisión británica. Todo parecía una transmisión completamente normal. La propuesta era sencilla. Un equipo de periodistas visitaría una casa donde, según sus habitantes, ocurrían fenómenos paranormales desde hacía años. A medida que avanzaba la transmisión, comenzaron a escucharse golpes, puertas que se cerraban solas y extraños ruidos dentro de la vivienda. Los conductores intentaban mantener la calma mientras entrevistaban a la familia y mostraban cada rincón de la casa. Pero hubo un detalle que muy pocos espectadores notaron. En algunos momentos, una figura oscura aparecía escondida durante apenas unos segundos entre las habitaciones o detrás de las puertas. Era tan rápida que muchas personas no la veían hasta que el programa terminaba y alguien se las señalaba. Con el paso de los minutos, los supuestos fenómenos se volvieron cada vez más intensos. Las luces comenzaron a fallar, los equipos dejaron de funcionar y la transmisión parecía escapar por completo del control de los presentadores. Miles de personas estaban convencidas de que estaban viendo un evento paranormal en vivo. Sin embargo, todo era una ficción cuidadosamente preparada por la BBC. Aunque al comienzo del programa se mencionaba que se trataba de una dramatización, muchísimos espectadores comenzaron a mirar después de iniciado el programa y nunca vieron esa aclaración. Las consecuencias fueron enormes. La BBC recibió decenas de miles de llamadas de personas aterradas. Algunos padres aseguraban que sus hijos habían quedado traumatizados y el programa fue duramente criticado por haber engañado al público de una forma tan convincente. Desde entonces, Ghostwatch pasó a ser considerado uno de los experimentos televisivos más polémicos de la historia y un ejemplo de hasta qué punto una emisión podía hacer que millones de personas confundieran ficción con realidad. A principios de los años 2000, comenzó a circular por internet un video que, según quienes lo compartían, mostraba una misteriosa interrupción ocurrida en un canal de televisión del estado de Wyoming, en Estados Unidos. La grabación comenzaba de forma completamente normal, pero apenas unos segundos después la programación era reemplazada por una serie de imágenes en blanco y negro, rostros deformados, símbolos extraños y sonidos extremadamente molestos. El supuesto objetivo de la transmisión era provocar malestar en quienes la veían. Algunas versiones aseguraban que las imágenes podían causar ansiedad, náuseas e incluso alterar el comportamiento de las personas. Con el paso de los años, el video comenzó a difundirse en distintos foros de internet y muchos afirmaban que se trataba de un experimento secreto o de una transmisión pirateada que había salido completamente de control. Como era de esperar, no tardaron en aparecer todo tipo de teorías. Algunos hablaban de experimentos psicológicos. Otros aseguraban que era una prueba militar. Incluso hubo quienes afirmaban que el gobierno había intentado eliminar cualquier registro del incidente. Pero había un problema. Nadie pudo encontrar una sola prueba de que aquella transmisión realmente hubiera ocurrido. No existían grabaciones originales de la supuesta emisión, ni registros de canales afectados, ni noticias publicadas en la época. Todo apuntaba a que el video había aparecido por primera vez en internet muchos años después de la fecha en la que supuestamente había sucedido. Hoy en día, la mayoría de investigadores coincide en que el llamado Wyoming Incident nunca fue un hecho real, sino una historia ficticia creada para internet, conocida como un creepypasta. Aún así, el video continúa circulando hasta el día de hoy y sigue engañando a miles de personas que creen estar viendo una auténtica interrupción de televisión. Tal vez ese sea su mayor misterio. No quién tomó el control de la señal, sino cómo una historia inventada logró convertirse en una de las leyendas más famosas de internet.
Hoy en día estamos acostumbrados a ver protestas en redes sociales. Pero en 1986, Internet prácticamente no existía para el público. Aún así, una persona encontró una forma muy distinta de hacer escuchar su descontento. La noche del 27 de abril de 1986, miles de suscriptores de HBO estaban viendo la película de Falcon and the Snowman cuando, de repente, la imagen desapareció. En su lugar apareció una pantalla azul con un mensaje escrito en letras de colores que decía: "Good evening HBO. From Captain Midnight. $12.95 al mes. De ninguna manera. Showtime y Movie Channel, cuidado". Durante varios minutos, el mensaje permaneció en pantalla mientras los espectadores intentaban entender qué estaba ocurriendo. A diferencia de otros casos, aquí no había imágenes extrañas ni mensajes misteriosos. Era simplemente una protesta. En aquellos años, HBO había aumentado el precio de su servicio y muchos propietarios de antenas satelitales estaban muy molestos. Uno de ellos era un ingeniero llamado John R. McDougall, que utilizaba el apodo de Captain Midnight. Aprovechando sus conocimientos técnicos y el equipo con el que trabajaba diariamente, logró transmitir una señal más potente que la de HBO durante unos minutos, reemplazando temporalmente la programación para todos los espectadores conectados a ese satélite. La interrupción fue tan llamativa que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación casi de inmediato. A diferencia de otros casos de este video, esta vez sí lograron encontrar al responsable. Meses después, John McDougall confesó haber realizado la interferencia. Fue multado con $5.000 y el caso sirvió para que las autoridades endurecieran las leyes relacionadas con las transmisiones satelitales. Aunque técnicamente fue un acto ilegal, muchos lo recuerdan como una de las protestas más originales de la historia de la televisión. Y, curiosamente, también demostró que incluso una de las cadenas más importantes del mundo podía ser vulnerable durante unos pocos minutos. Y bueno amigos, esos fueron 5 de los casos más extraños que ocurrieron en la historia de la televisión. Algunos terminaron resolviéndose con el paso de los años, otros siguen siendo un misterio, y algunos, como vimos, fueron historias tan bien construidas que todavía hoy hay personas que creen que realmente ocurrieron. Lo curioso es que, aunque la tecnología cambió muchísimo desde entonces, estos casos siguen apareciendo una y otra vez en Internet, generando nuevas teorías y haciendo que miles de personas los descubran por primera vez. Ahora contame en los comentarios cuál de todos te pareció el más extraño, o si conoces algún otro caso que podría aparecer en una segunda parte. Si te gustó este tipo de contenido, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte, porque tengo pensado traer muchos más vídeos sobre misterios, lugares olvidados, páginas extrañas e historias curiosas de Internet. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video.